Hay un momento en el que la mente se despierta y ya no puede volver a dormirse. Florencia, 1478. Leonardo da Vinci tenía 26 años cuando se dio cuenta de que estaba completamente solo. No físicamente, pero de una manera mucho más devastadora, solo en su forma de ver el mundo. Estaba en el mercado de Piazza della Signoria cuando sucedió. Un hombre discutió con otro por el precio de un trozo de tela. Ellos gritaron, hicieron un gesto, y Leonardo, parado a unos pasos de distancia, observó algo que nadie más pareció notar. Ambos decían lo mismo, solo que con palabras diferentes. Estaban luchando para llegar a un acuerdo, y nadie vio, nadie se dio cuenta. Miró a su alrededor. Decenas de personas pasaban, comprando, riendo, hablando, y todos parecían vivir dentro de una burbuja invisible, repitiendo patrones que nunca cuestionaron. Eso lo congeló, no por sorpresa, de terror, porque en ese momento Leonardo comprendió que la mayoría de la gente no observa, simplemente reaccionan, y quien realmente lo ve, queda fuera. Regresó en silencio al estudio de Verrocchio, se sentó frente a un boceto inacabado, un rostro humano medio en sombras, medio en blanco, y se quedó mirando. Sus compañeros aprendices se reían de fondo, jugaban a los dados y bebían vino barato. Leonardo no pudo unirse a ellos, no más. Algo dentro de él había cambiado. Ahora veía cosas que otros no veían, la mentira detrás de las palabras amables, la tristeza escondida en las sonrisas forzadas, la fragilidad de las certezas que todos defendían con tanta convicción. Y eso no fue un regalo, fue una maldición, porque ver demasiado significa estar siempre un paso por delante, o un paso fuera, de los demás. Leonardo tomó el carboncillo y empezó a dibujar, no la cara que estaba en el papel, pero otro. El rostro de quien acaba de comprender algo terrible, que la lucidez es una forma de exilio. Durante los días siguientes, empezó a notar un patrón. La gente que lo rodeaba vivía en ciclos automáticos. Se despertaron, trabajaron, comieron, durmieron, repitieron las mismas conversaciones, se rieron de los mismos chistes. Nunca preguntaron por qué, nunca cuestionaron la estructura invisible que gobernaba sus vidas. Y cuando Leonardo intentó mostrar lo que vio, se encontró con miradas en blanco. «Piensas demasiado», dijeron. «Relájate un poco», le aconsejaron, como si la lucidez fuera una elección, como si pudiera simplemente desconectar su mente y volver a ser ciego. Pero no pudo. Una vez que lo ves, no puedes apartar la mirada. Es como intentar no oír un sonido fuerte después de que ya ha empezado. La conciencia no tiene botón de retorno. Fue entonces cuando Leonardo hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Decidió dejar de intentar encajar. Dejó de fingir que no veía. Dejó de sonreír cuando todos sonreían y estuvo de acuerdo cuando todos estaban de acuerdo. Y eso tuvo un precio. La gente empezó a alejarse, no porque fuera grosero, sino porque él era sincero. Y la verdad asusta a quienes viven de ilusiones. Lo llamaron arrogante, desde muy lejos, extraño. Pero Leonardo sabía que no era nada de eso. Simplemente había cruzado una línea invisible, la línea entre quienes viven automáticamente y quienes viven despiertos. Y esa línea no se puede dejar de cruzar. Una noche, solo en su pequeña habitación, escribió algo en su cuaderno, algo que nadie leería durante siglos. Quien ve lo que otros no ven, lleva un peso que los demás nunca entenderán, pero ese peso es también la única manera de crear algo verdadero. Cerró el cuaderno lentamente, miró la vela que temblaba sobre la mesa, y por primera vez en semanas, sintió algo más que soledad, propósito, sentido, porque si la lucidez era un dolor, también era una herramienta. Y Leonardo apenas comenzaba a aprender a usarlo, pero había algo que todavía no sabía, algo que solo descubriría años después y que lo cambiaría todo. La lucidez no es solo una forma de ver el mundo, es una forma de transformarlo, y quien se transforma siempre paga un precio. Si esta forma de ver la existencia humana resuena con algo en tu interior, suscríbete a este canal. Aquí exploramos los pensamientos que pocos se atreven a tener y las verdades que la mayoría decide ignorar. El antagonista de Leonardo no tenía rostro, no era una persona, era algo mucho más poderoso. La normalidad, esa fuerza invisible que mantiene a todos en la misma frecuencia, teniendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas cosas. La normalidad era como una corriente sumergida en el océano. No la ves, pero arrastra todo al mismo lugar. Y Leonardo nadaba contra ello. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de cómo funcionaba esta fuerza. Ella no atacó directamente. Ella sedujo. Ofrecía comodidad a cambio de conformidad. Prometió pertenencia a cambio de silencio. Y quien rechazó el acuerdo quedó marcado. No con violencia, pero con exclusión.
con miradas sospechosas, con la sensación constante de estar equivocado, incluso cuando tenía razón. Fue durante una reunión en el estudio cuando Leonardo sintió todo el peso de esta fuerza. Verrocchio, su maestro, estaba presente mostrando un encargo reciente, un retrato de un noble florentino. La pintura era técnicamente perfecta, cada golpe en el lugar correcto, cada sombra calculada, pero estaba vacío, no había alma, no había ninguna verdad, justo la imagen que el noble quería que el mundo viera. Leonardo observó en silencio mientras los demás aprendices elogiaban el trabajo. Magnífico, dijeron. Impecable, repitieron. No dijo nada, pero Verrocchio se dio cuenta. Leonardo, llamó el maestro. ¿Qué opinas? Todos se volvieron. Leonardo vaciló. Podría mentir, podría sonreír y estar de acuerdo, podría aceptarse, pero algo dentro de él ya había decidido que no volvería. Es una mentira bien pintada, dijo. El silencio fue inmediato, pesado. Verrocchio frunció el ceño. Explícate. Leonardo respiró hondo. El hombre del retrato no existe, es una fantasía. Pintaste lo que él quiere ser, no lo que es, y el arte que miente no es arte, es decoración. La reacción fue peor de lo que esperaba. No le gritaron, no lo expulsaron. Hicieron algo mucho más cruel. Se rieron como si fuera un niño diciendo algo ingenuo. Leonardo cree que el arte debe decir la verdad, se burló uno de los aprendices, como si alguien quisiera ver la verdad colgada en la pared. Otro añadió, se pinta lo que el cliente paga por ver. Así es como funciona. Siempre ha sido así. Verrocchio no dijo nada. Se limitó a mirar a Leonardo con una expresión que lo decía todo. Estás solo. Leonardo sintió que algo se rompía en su interior en ese momento. No fue ira, fue claridad. Entendió que la normalidad no se limitaba a rechazar la verdad. Ella la ridiculizó, convirtió a quienes buscaban la autenticidad en el blanco de las bromas. Y no lo hizo por malicia, sino por instinto de conservación. Porque si una persona empieza a ver de verdad, todos los demás tienen que admitir que están ciegos. Esa noche Leonardo no regresó al estudio. Caminó por las calles de Florencia hasta el Ponte Vecchio y observó el río Arno deslizarse bajo la luz de la luna. Pensó en darse por vencido, pensó en volver, disculparse, aceptar las reglas del juego. Sería más fácil, sería menos doloroso. Pero entonces sucedió algo extraño. Vio su reflejo en el agua y no reconoció el rostro. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque por primera vez se veía a sí mismo con tanta claridad como veía a los demás. Y lo que vio fue esto. No estaba equivocado, estaba por delante, y eso significaba que el camino sería solitario, pero también significaba que el camino era suyo. Regresó a su pequeña habitación y volvió a abrir el cuaderno. Esta vez escribió algo diferente. El mundo no castiga a quien ve demasiado, simplemente permanece ciego y espera que dejes de ver. Pero si insistes, si continúas observando, sucede algo extraordinario. Dejas de necesitar que los demás vean, porque la visión se convierte en tu propia compañía. Leonardo cerró su cuaderno y por primera vez en días sonrió. No es una sonrisa feliz, pero aceptación. Había cruzado el punto de no retorno. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué hacer con esta visión? ¿Cómo transformarlo en algo que el mundo no pueda ignorar? La respuesta vendría, pero no de la manera que esperaba. E implicaría un encuentro con alguien que lo obligaría a enfrentar la verdad más dura de todas. Que ver lo que otros no ven no es solo una carga, también es una responsabilidad. Bloque 3. 3 meses después, Leonardo empezó a hacer algo que nadie esperaba. Dejó de hablar de lo que vio, dejó de intentar convencer a los demás, dejó de esperar a que alguien lo entendiera. En cambio, comenzó a documentar cada observación, cada detalle que otros ignoraron, cada patrón invisible que solo él podía percibir. Todo quedó registrado en los cuadernos. Dibujó manos en docenas de posiciones diferentes, estudiando cómo se movían los tendones debajo de la piel. Observó pájaros durante horas, observando el ángulo exacto de sus alas durante el vuelo. Diseccionó cadáveres en secreto, mapeando la arquitectura interna del cuerpo humano. No porque alguien lo haya preguntado, sino porque necesitaba entender. Y porque sabía que algún día, de alguna manera, este conocimiento importaría. La gente de alrededor empezó a notar el cambio. Leonardo se quedaba despierto noches enteras, rodeado de velas, dibujando cosas que nadie encargaba, máquinas que no existían, estudios de agua en movimiento, rostros que parecían respirar sobre el papel. Verrocchio lo llamó una mañana. «Estás perdiendo el tiempo», dijo el maestro, hojeando uno de los cuadernos. «Nadie paga por ello. A nadie le importa si sabes cómo se conecta un músculo con un hueso. Quieren retratos, quieren santos, quieren belleza fácil». Leonardo lo miró con una calma que daba miedo. «No trabajo para nadie», respondió.
Estoy trabajando para lograr algo. Verrocchio cerró el cuaderno. ¿Para qué? Leonardo no respondió, porque él mismo aún no lo sabía, pero lo sentí. Sentí que estaba construyendo algo más grande que una carrera. Estaba construyendo una forma de ver que sobrevivió. Era él. Fue durante este periodo de silenciosa preparación que Leonardo conoció a Giuliano, un joven médico que trabajaba en el Hospital Santa Maria Nuova. Se conocieron por casualidad en una taberna cercana al mercado. Giuliano estaba sentado solo, leyendo un libro de anatomía, y Leonardo notó algo. Tenía la misma expresión, esa intensa concentración, esa mirada de quien intenta descifrar algo que nadie más puede ver. Leonardo se sentó frente a él sin pedir permiso. «Tú también lo ves, ¿no?», dijo. Giuliano levantó la vista del libro, sorprendido. «¿Ver qué?». Leonardo sonrió. No hubo necesidad de dar explicaciones. Quien realmente los vio reconoció inmediatamente a los demás. Era como un código secreto escrito en los ojos. Giuliano cerró el libro lentamente. «Tú eres Leonardo, el aprendiz que calificó de mentira el cuadro de Verrocchio». Leonardo asintió. «Y usted es el médico que fue expulsado de la universidad por interrogar a Galen». Giuliano se rió, una risa amarga. «No les gusta cuando les señalas que sus teorías han estado equivocadas durante 1000 años». Los dos comenzaron a reunirse todas las semanas. Hablaron durante horas, intercambiaron observaciones, compararon cuadernos. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo no se sintió solo. Giuliano veía el mundo de la misma manera, como un sistema de patrones ocultos esperando ser revelados. Pero había una diferencia entre ellos. Giuliano estaba cansado. «A veces pienso en parar», confesó una noche lluviosa. «De verdad, deja de observar, deja de cuestionar, simplemente acepta las cosas como lo hacen todos los demás». Leonardo guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que cambiaría el rumbo de la vida de ambos. «Si dejas de ver, no serás como ellos. Te volverás peor, porque sabrás que te estás mintiendo a ti mismo. Y esa es la única mentira que destruye a una persona desde dentro». Giuliano lo miró con algo cercano a la desesperación. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cargando solos con este peso hasta que muramos?». Leonardo respiró hondo, y fue en ese momento que algo hizo clic en su mente. Una respuesta que había estado buscando durante meses sin saberlo. «No», dijo. «Convertimos el peso en un puente». Giuliano frunció el ceño. «¿Cómo esto?». Leonardo tomó uno de los cuadernos y lo abrió en una página específica. Era un dibujo de un corazón humano, pero no fue solo un dibujo. Era un mapa. Cada vena, cada válvula, cada movimiento de sangre registrado con precisión quirúrgica. «Esto», dijo Leonardo, «es lo que la mayoría nunca verá. Pero si pinto una virgen sosteniendo a un niño y uso ese conocimiento para hacer que su cuerpo parezca real como nadie lo había hecho antes, entonces sentirán la verdad incluso sin entender de dónde viene. No se obliga a la gente a ver. Se pone la verdad en algo que ya quieren mirar». Giuliano guardó silencio. Luego sonrió, por primera vez en meses. «Eres peligroso, Leonardo». Leonardo le devolvió la sonrisa. «Todos lo somos. Cuando dejemos de pedir permiso para ver». Bebieron en silencio. Y esa noche algo se solidificó. Leonardo ahora sabía cuál era su papel. No fue convincente. No estaba explicando. Estaba creando. Estaba transformando la lucidez en formas tan hermosas, tan precisas, tan verdaderas, que incluso aquellos que vivían ciegos se verían obligados a sentir algo diferente. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de pintar algo que cambiaría la historia del arte para siempre. Y todo empezaría con una cara, una sonrisa, y un secreto que nadie podría descifrar por completo. 2 años después, Leonardo recibió un encargo que todos consideraban imposible. Francesco del Giocondo, un rico comerciante de sedas, quería un retrato de su esposa, Lisa. Nada especial, los retratos eran comunes. Pero Francesco le hizo una extraña petición. «Quiero que pintes a ella como ella es, no la versión que muestra en las fiestas, la persona real». Leonardo aceptó, no por el dinero, sino porque vio allí una oportunidad de hacer lo que le había prometido a Giuliano, poner la verdad en algo que la gente ya quería ver. Lisa Gherardini llegó al estudio por primera vez una mañana de otoño. Ella era tímida, discreto, no habló mucho. Se sentó en la silla y esperó instrucciones. Leonardo no empezó a pintar, él simplemente miró. Durante horas, Lisa estaba incómoda. «¿No vas a dibujar nada?», preguntó. Leonardo sonrió. «Todavía te estoy viendo». Durante semanas, él simplemente habló con ella. Le preguntó sobre su vida, tus miedos, tus sueños, tus frustraciones. Lisa se resistió al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Le habló del matrimonio arreglado, sobre la sensación de vivir una vida que no elegiste, sobre el peso de sonreír cuando no tenía ganas. Y Leonardo anotó todo, no en palabras, pero en líneas invisibles que solo él veía. Estudió cómo se movían los músculos de su cara cuando mentía,
cómo cambiaron sus ojos cuando dijo la verdad, cómo la comisura de su boca delataba la tristeza que ocultaba, y finalmente empezó a pintar, pero no lo que él le lo demostró, pintó lo que ella escondía, el dolor silencioso de una mujer que entendía más de lo que podía decir, lucidez atrapada dentro de un rol social, la sonrisa que no era felicidad, sino resignación consciente. Cuando el retrato estuvo listo, sucedió algo extraordinario. Francesco vino a recoger el trabajo, miró el cuadro, y él guardó silencio. No era lo que esperaba, no era una Lisa idealizada, no era una versión adornada, era algo más inquietante. Era una persona real mirando hacia atrás. Francisco frunció el ceño. Se ve triste. Leonardo no respondió. Solo esperé. Francesco siguió mirando. Y entonces algo cambió en su rostro. Él vio. ¿Realmente lo viste? Quizás por primera vez en años de matrimonio, estaba viendo a su esposa. No la mujer que servía la cena y dirigía la casa, pero la persona que vivía dentro de ese rol. Francisco pagó, tomó el cuadro y se fue en silencio. Leonardo nunca supo si eso cambió algo entre ellos, pero sabía que había demostrado algo. La verdad podía ubicarse donde nadie la esperaba, y cuando lo fue, transformó a quien la mirara. Pero el giro llegó 3 días después. Giuliano apareció en el estudio de Leonardo con una expresión que nunca había visto. Fue miedo. «Tienes que irte de Florencia», dijo sin saludar. Leonardo dejó de limpiar sus pinceles. «¿Por qué?» Giuliano cerró la puerta. «Saben lo de las disecciones. Alguien te vio en el hospital. Se lo dijeron a la iglesia. Te están investigando por profanar cadáveres». A Leonardo se le heló la sangre. La disección era un delito, castigado con prisión, a veces con cosas peores. Había tenido cuidado, pero no lo suficiente. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. Giuliano negó con la cabeza. «Días, quizás horas. Tienes que irte ahora». Leonardo miró a su alrededor. El estudio, los cuadernos, años de observación, años de trabajo, todo ahí, vulnerable. «No puedo dejar esto atrás», dijo. Giuliano lo agarró del hombro. «No lo harás. Esconderé los cuadernos. Protegeré todo. Pero tienes que irte». Leonardo sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Desesperación. No por el peligro, sino por la injusticia. Había dedicado años a comprender el cuerpo humano, para ver lo que nadie vio, y ahora sería castigado exactamente por eso, por ver demasiado, por cuestionar demasiado, por negarse a vivir ciego. Fue la confirmación definitiva. El mundo no estaba simplemente ignorando la lucidez. Él la persiguió. Giuliano lo miró a los ojos. «Leonardo, la lucidez siempre tiene un precio. Lo sabías desde el principio. Ahora es el momento de pagar. Pero eso no significa que perdiste. Significa que ganaste. Porque no te están echando porque estés equivocado. Te están echando porque tienes razón. Y eso los aterroriza». Leonardo respiró hondo. Solo se llevó 3 cosas: 2 cuadernos, un pincel y el retrato inacabado de Lisa. Sabía que no podría regresar pronto. Sabía que la vida que conocía había terminado. Pero también sabía algo más. La verdad que había descubierto, registrado, pintado. Esa verdad no podía borrarse. Ella estaba en los cuadernos. Estaba en las pinturas. Estaba en la mente de quienes realmente miraban. Antes de partir, se volvió hacia Giuliano. «Si no vuelvo, ya sabes qué hacer con todo esto». Giuliano asintió. No necesitaba decir nada. Los dos se abrazaron, y Leonardo salió por la puerta trasera, desapareciendo en la fría niebla de Florencia. No lo sabía, pero esa fuga forzada le llevaría a Milán, a la corte de Ludovico Sforza, y allí, exiliado, aislado, más solo que nunca, pintaría las obras que lo harían inmortal, porque la lucidez no necesita público, ella solo necesita tiempo. Y Leonardo ahora tenía todo el tiempo del mundo. Milán recibió a Leonardo como recibe a cualquier exiliado, con indiferencia. Nadie lo conocía allí. A nadie le importaba lo que había hecho en Florencia. No era más que otro artista viajero en busca de trabajo. Y en cierto modo, eso fue liberador. Por primera vez en años, Leonardo no necesitó justificar su forma de ver. No necesitaba defenderse. Podría simplemente crear. Alquiló una pequeña habitación cerca del castillo Sforza y empezó de nuevo. Los cuadernos que Giuliano había escondido llegaron meses después, enviados en secreto. Leonardo los abrió como si encontrara partes perdidas de sí mismo. Y continuó mirando, continuó dibujando, continuó buscando la geometría invisible que conectaba todas las cosas. Fue en Milán donde pintó la Última Cena, no como una escena religiosa ordinaria, sino como un estudio de las reacciones humanas. Cada apóstol tenía una expresión diferente al escuchar que uno de ellos era un traidor: miedo, choque, negación, enojo, tristeza. Leonardo no pintó santos, pintó a personas reales enfrentando una verdad insoportable, y cuando se reveló la obra, sucedió algo extraño. La gente se paraba frente a ella durante minutos, horas, no porque fuera bonita,
sino porque era verdad. Sintieron algo que no podían nombrar, una conexión con esas caras como si se vieran reflejados allí. Leonardo miró en silencio, y lo entendí. La lucidez funciona así. Ella no grita, ella susurra, pero cuando susurra lo suficientemente fuerte, lo transforma todo. Pasaron los años. Leonardo envejeció, su cabello se volvió blanco, sus manos empezaron a temblar, pero la mente se mantuvo alerta. Nunca dejó de mirar, nunca dejó de cuestionar, y nunca dejó de sentirse, en cierto nivel, solo, porque esa era la verdad que había aprendido. Quien ve lo que otros no ven nunca será comprendido del todo, pero tampoco se perderá nunca por completo, porque la lucidez es tu propia brújula. Una tarde de primavera, ya viejo y enfermo, Leonardo recibió una carta. Era de Giuliano. Había guardado todos los cuadernos, había protegido cada dibujo, y ahora, cerca de su propia muerte, quería que Leonardo supiera, el trabajo no fue en vano. Las disecciones que casi lo destruyen se habían convertido en la base de una nueva comprensión de la anatomía. Los dibujos de máquinas voladoras inspirarían a generaciones. Las pinturas cambiarían la forma en que el mundo veía el arte. Leonardo leyó la carta 3 veces, y entonces hizo algo inesperado. Lloró, no por tristeza, pero alivio, porque finalmente lo entendí. La lucidez nunca se trató de ser reconocido en la vida. Se trataba de plantar semillas que brotarían siglos después. Se trataba de ver lo que nadie vio, y dejarlo registrado para aquellos que algún día estarían preparados para verlo también. Tomó un papel y escribió una última nota en su cuaderno. El dolor de ver lo que otros no ven es real, pero el dolor de no haberlo visto nunca es mucho peor, porque quien vive ciego vive repitiendo la vida de los demás. Quien vive lúcido vive creando la suya propia, y crear la propia vida, aunque esté solo, es la única forma de verdadera libertad. Murió semanas después, en Amboise, Francia, lejos de Florencia, lejos de la casa, rodeado de cuadernos que a la mayoría de las personas les llevaría mucho tiempo entender. Pero Leonardo no murió derrotado. Murió sabiendo que había hecho el único trabajo que importaba. Lo había visto, y había dejado un mapa para otros que algún día también lo verían, porque esta es la lección que tardó toda su vida en aprender. La lucidez no es una maldición, es un llamado para quienes estén dispuestos a llevar la carga de ver más allá de las apariencias. Y sí, este peso es solitario, sí, ese peso es doloroso, pero también es el único peso que transforma el mundo. Hoy, 500 años después, las pinturas de Leonardo siguen inquietantes, sus cuadernos siguen fascinando, sus máquinas todavía inspiran, y todo esto existe porque un hombre decidió no apartar la mirada, decidió no fingir que era ciego solo para encajar, decidió pagar el precio de la lucidez, y al hacerlo, demostró algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin comprender. El impacto de darse cuenta de lo que nadie admite no se encuentra en el reconocimiento inmediato. Está en la marca permanente que dejas en el tejido de la realidad. Está en las mentes que despiertas. Está en las verdades que obligas al mundo a enfrentar, incluso siglos después de tu partida. Leonardo sabía que nunca sería comprendido del todo, pero también sabía que no importaba, porque no estaba trabajando por la aprobación de los ciegos. Estaba trabajando por la revelación de aquellos que aún estaban por despertar. Y si estás escuchando esta historia ahora mismo, si algo dentro de ti ha reconocido este dolor, esta soledad, este peso de ver lo que otros no ven, entonces ya lo sabes, no estás solo, estás justo por delante. Y esto no es una maldición, es una invitación a hacer lo que hizo Leonardo, para documentar, para crear, para transformar tu lucidez en algo que te sobreviva, no para complacer, no para encajar, pero sí para dejar un puente para los que vendrán, porque la lucidez funciona así, se contagia, no a través de gritos, pero a través de susurros que atraviesan siglos. Si esta historia te tocó algo, suscríbete a este canal. Aquí continuamos explorando lo que empezó Leonardo, el arte de ver más allá de las apariencias, y el coraje de no mirar hacia otro lado, incluso cuando el mundo entero insiste en que deberías hacerlo.